Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? ¿Cuál es la situación del delito en Venezuela? Los delincuentes, su edad, sus características. ¿Es factible conversar, tratar de mediar con una persona incursa en el delito? De este y otros temas vamos a conversar en el día de hoy con el padre Alejandro Moreno. El padre Alejandro Moreno, psicólogo, filósofo, teólogo y doctor en ciencias sociales, profesor en las universidades de Carabobo y Católica Andrés Bello y director del Centro de Investigaciones Populares en Caracas, autor del libro Y salimos a matar gente. Muchísimas gracias, padre, por acompañarnos. Gracias hoy a ti. En día, ¿cómo es el delincuente? ¿Sigue siendo joven? ¿Es adolescente? ¿Es mayor de edad? Es más joven que lo que era antes. Cuando hablamos que es más joven que lo que era antes, quiere decir que ha ido disminuyendo la edad del victimario, del delincuente. Estoy hablándote de el delincuente, no simplemente del robo, etcétera, sino del delincuente asesino, que es el máximo, pues, de la violencia, ¿no? Ese delincuente asesino ha disminuido en edad. Un cambio radical en la edad se produjo, un salto de disminución, se produjo con el Caracazo. A raíz del Caracazo del año 89, bajó drásticamente la edad del delincuente, por lo menos de la experiencia que uno tiene en los barrios, ¿no? ¿Cómo decirte? Se perdió ese cuidado que tenía el muchacho de todavía no, y esperar a un tiempo para poderse meter dentro de lo que es propiamente el delito extremo. Eso se perdió, ese límite, ese control se perdió, y la edad bajó de 17, 18 años, que era el promedio, bajó a 14, 15, y en estos momentos hay muchos muchachos jóvenes, bueno, muchos relativos, pero bastante jóvenes, de 12, 13 años, que pueden estar cometiendo delitos. Por ejemplo, en Valencia, los jóvenes que mataron a los dos religiosos salesianos, por cierto, de una manera realmente muy cruel, uno tenía 13 y otro tenía 17, ¿no? ¿Es varón o hembra? Predomina el varón, o sea, el 90 y pico % son varones. Las hembras son una cantidad reducida relativamente en porcentaje. En estos momentos nosotros estamos trabajando, haciendo una investigación sobre las mujeres delincuentes, y realmente la mujer delincuente joven es muy poca, está muy reducido. ¿Por qué es más inclinado el hombre a cometer delito que la hembra? ¿Tiene que ver con el sexo? Tú me ¿Tiene que ver estás con la haciendo educación? la pregunta clásica, ¿por qué? No hay causa. O sea, un fenómeno de tipo social, de tipo psicológico, etcétera, no le puede uno encontrar una causa en el sentido de, dada esta condición, se da necesariamente tal efecto, ¿no? Sino que son factores de distinto tipo que se unen, que confluyen, y que en la confluencia de estos factores aparece la conducta delincuente, y teniendo muy en cuenta además la libertad. Porque al fin y al cabo, la conducta del delincuente en último término es una decisión. Y es una decisión que se toma en libertad, una cierta libertad. Bueno, la libertad que puede tener todo ser humano, que siempre está limitada, ¿no? Pero no es que esté limitada en el caso del delincuente ordinariamente, no es que esté limitada por enfermedad, porque está determinado aquello, porque tiene dañado el cerebro, o tiene eso que se llama de coco seco, ¿no? Etcétera. No, esas son personas ordinariamente bastante normales desde el punto de vista psicológico, pero que tomaron esa decisión por una serie de factores que intervinieron en su vida. ¿El delincuente es de origen pobre o eso es un mito? Se da en lugares, hasta ahora por lo menos mayoritariamente, en los lugares digamos, vamos a decir populares, no solamente pobres, y además no se da por pobreza. No se da por pobreza. ¿Por qué se da? Pero existe también en las otras clases, y lo que pasa es que a lo mejor estos en las otras clases no tienen necesidad de recurrir a la violencia y pueden ejercer su violencia por otras vías, ¿no? No tienen necesidad de recurrir a la violencia extrema, ¿no?
¿El delincuente actúa por estatus, actúa por supervivencia, actúa por necesidad? Nuestras investigaciones nos han demostrado claramente que la motivación fundamental para incluirse pues en el grupo de los violentos es lo que ellos llaman buscar respeto. ¿Qué significa respeto? Bueno, el respeto para ellos es estar por encima, es que nadie les pueda rechistar, es que todo el mundo se les someta, es que tengan una preponderancia y una importancia, sean considerados importantes en su grupo, en el grupo de delincuentes con el cual ellos comparten, y que vaya ascendiendo en la categoría de respeto entre sus iguales. En Venezuela normalmente no se asciende en el caso de los muchachos de origen popular, porque otra cosa es el crimen organizado. En el crimen organizado, mafias, droga, etcétera, pues sí hay otro tipo de características, porque eso ya tienen, es todo un negocio, es toda una gran empresa, y una empresa se rige por otros criterios. Pero en lo que serían los muchachos, la mayoría de nuestros jóvenes delincuentes en los sectores populares, no constituyen un grupo establecido y organizado por jerarquías, sino que es un grupo de panas, ¿verdad? Ahora, en ese grupo de panas se va adquiriendo mayor preponderancia de acuerdo con lo que uno se haya ganado en respeto. ¿Cómo se gana el respeto? Bueno, el respeto se gana de muchas maneras, pero fundamentalmente con capacidad de arriesgarse, capacidad de implicarse en acciones concretas, etcétera. Incluso ellos usan, aunque no la usan conscientemente, pero uno lo deduce, una especie de fórmula matemática de un quebrado, una razón, ¿no? Donde si en el numerador tú pones el número de crímenes, por ejemplo, y en el denominador pones el número de años, a mayor numerador y menor denominador, mayor respeto. ¿Es más violento hoy en día el criminal? Vamos a ver, el criminal ha sido siempre violento porque es crimen, ¿no? Es crimen. Pero la forma de hacerlo, la inmediatez en el acto, etcétera, ha ido desarrollándose cada vez más. De tal manera que en estos momentos, lo que en un momento determinado podía ser un poco de retraimiento ante determinado tipo de acciones, eso también se ha perdido. Se ha perdido ese límite, se ha perdido ese control, y entonces llega un momento en el cual, después de unos cuantos delitos, o quizás después del primer delito, puede encontrarse satisfacción en el puro hecho de matar. Y entonces, al encontrar satisfacción, puede buscarse esa satisfacción por unas vías muy sangrientas, satisfacerse en la sangre, satisfacerse en el desgarramiento del cuerpo, etcétera, ¿no? Por eso vemos que hoy en día a una persona le meten varios disparos, por eso vemos que están apareciendo cuerpos desmembrados, por eso vemos que está apareciendo incluso el sicariato, que no era una figura conocida en Venezuela. Era una figura desconocida en Venezuela, pero el sicariato es simplemente que esa es su forma de vivir. Y la forma de vida de esa persona, o la forma de ganarse el dinero, es cometer el crimen, ¿no? El crimen por encargo, por supuesto, ¿no? Y entonces, de esa manera ellos, o sea, es su profesión, vamos a decir. ¿El crimen se convierte en una droga? ¿Apasiona? ¿Cautiva? ¿No se puede abandonar? Después de un determinado tipo, apasiona. Ellos dicen que eso lo llaman ellos la vía. O sea, cuando uno se metió en la vía del crimen, ahí puede hacer uno lo que le dé la gana, ¿sí? Pero no puede salirse de ella. O sea, la vía se convierte, no en una droga, sino se convierte en una determinación en cierta manera, ¿no? Tú estás en la vía, y en la vía tú tienes que cometer el delito, y no se te ocurre medios ni instrumentos para salir de esa vía. ¿El crimen al que se va es hacia el homicidio, hacia la muerte, o hay otra modalidad de las investigaciones que ustedes hayan hecho en el que diga, mira, pesa más que el homicidio, el robo, por ejemplo? No, es el homicidio, pero es la crueldad en particular sobre el homicidio lo que puede ir pesando cada vez más. ¿Al delincuente le importa ser descubierto o no? O por el contrario dice, yo quiero que sepan que yo soy el delincuente. Claro, a él le preocupa que le descubra la policía, pero ante
el grupo y ante la misma comunidad dice, bueno, yo soy malandro, ¿y qué? Esa expresión, soy malandro, ¿y qué? ¿No? Es decirte, bueno, me siento orgulloso de lo que yo estoy haciendo, me siento orgulloso de lo que soy, lo que pasa es que, bueno, tengo que tener cuidado, ¿no? ¿Ha mutado el delincuente en los últimos tiempos? Nosotros hemos encontrado en nuestras investigaciones distintos tipos de delincuentes según los tiempos, ¿no? El delincuente joven, que anda pues, en torno a los 18 años, ese cada vez es más cruel, es menos reflexivo. Como decirte, en un momento determinado su acción y su respuesta es como mecánica. Y este tipo de reacción instantánea o casi ante el estímulo y ante la ocasión que se le presenta es terrible, porque no hay lo que llamamos nosotros en psicología, no hay latencia o hay una mínima latencia. O sea, el tiempo que pasa entre el estímulo y la respuesta. Eso se reduce. Al reducirse no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para sentir, no hay tiempo para evaluar, no hay tiempo para establecer una relación entre la formación ética, si algo queda, y el acto. Entonces, el acting out es inmediato, ¿no? Por eso que es sumamente peligroso, porque tú no sabes por dónde te va a salir, ni en qué momento determinado te va a... O sea, aunque tú no hagas nada, en qué momento determinado te va a disparar. Ahora, si según esta descripción que usted está haciendo, el delincuente tiende a ser insensible y reflexivo, ¿tiene chance el ciudadano común y corriente que es víctima del delito? ¿O él simplemente es una ruleta rusa? El delincuente cuando sale, ya sale, yo hoy voy a matar, o yo hoy voy a robar y no pienso matar, o si él ya tiene una decisión, no hay cómo salir de ella. No, él sale, estamos hablando del delincuente extremo y estamos hablando de un porcentaje mínimo dentro de la población popular, cuidado. ¿Hablamos de qué porcentaje aproximadamente? Claro, no sé, pero mira, en toda sociedad hay un 3, un 4% de este tipo de gente que son potenciales, criminales potenciales, en toda la sociedad. En Venezuela, desgraciadamente, estos criminales potenciales se convierten en criminales actuales, o sea, reales, que actúan. En otras sociedades donde la cosa está bien organizada, donde la sociedad tiene los debidos controles, etcétera, le resulta difícil pasar de potencial a actual. Pero en Venezuela la libertad es absoluta en este sentido, libertad para pasar de potencial a actual, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hay una impunidad total, prácticamente el 94-95% de los crímenes ni siquiera se investigan, ¿no? De manera que cualquiera que cometa un crimen, pues tiene una probabilidad altísima de que no le va a pasar nada. Luego tiene las armas a su disposición, que por muchas leyes y por muchos reglamentos, eso no se implementa y no hay ningún control de las armas. Luego tiene la droga a disposición para cuando si tiene un poco de temor, quitárselo, etcétera, ¿no? Y bueno, de manera que todo el que desea en algún momento, convierte pues su disposición potencial para el delito, la puede actualizar, la puede actuar. Claro, en Venezuela quizás tenemos un mayor porcentaje en cuanto que, bueno, el efecto demostración o el efecto modelaje puede ir atrayendo a otros que no lo serían en otra sociedad. Pero que en nuestra sociedad, como hay el efecto modelaje, que si este hace tal cosa no le pase nada porque no lo voy a hacer yo, etcétera. Bueno, y si además el efecto modelaje te puede venir de determinado tipo de discursos, de determinado tipo de símbolos, de muestras que están puestas en los lugares, digamos, en los personajes más importantes de la sociedad, bueno, pues eso puede hacer que tengamos un porcentaje un poquito mayor que lo que suele tener toda sociedad. Entonces se juntan dos cosas, se juntan el hecho de que de potencial puede pasar a actual y el hecho de que puede haber un porcentaje un poquito mayor. Pero no es que tengamos un número extraordinario. Mira, si estamos hablando de 21.000 asesinatos al año y el porcentaje de asesinato por asesino es 3.5, tú tienes que pensar que en Venezuela, una población de casi 30 millones de habitantes, tendríamos unos 7.000 delincuentes. Eso como porcentaje mínimo relativamente. Lo que pasa es que tienen una total libertad, tienen una total capacidad de hacer toda clase de daño. Pero si manejémonos en esos números.
Si estamos hablando... Estoy hablando de claro, números muy bajos, claro, evidentemente. Pero si estamos hablando que antes de este gobierno, cuando había 4.000 asesinatos por año, era una cifra asombrosa. Tendríamos que... población también. Pero pero nos hablaríamos quizás de 2.000 homicidas, o sea que se ha triplicado. Mira, en el año, no te voy a decir exactamente qué, pero creo que en el año 87 eran más las personas que caían bajo la policía, eran más las personas víctimas bajo la policía que los crímenes que se habían cometido. O sea, si habían 1.000 crímenes cometidos, podía haber 1.500 personas capturadas. Claro, porque un crimen puede haber sido cometido con la complicidad de 2 o 3 personas. En este momento, la cosa se ha invertido hasta tal punto que solo, como te dije, el 95% no se captura en absoluto, ni siquiera pasa a ser expediente. ¿Cuál es el perfil del delincuente hoy en día? Mira, es muy variado, evidentemente. Pero el perfil general de un delincuente es una persona muy concentrada en su preocupación por lo que te he dicho, del respeto, o sea, y que de respeto se convierte en poder, muy concentrada en ejercer poder absoluto, sobre todo sobre otra persona, una persona muy centrada en su propia autoestima, muy centrada en su lenguaje del yo, en el lenguaje del yo, y en general, pues, una persona que no está amarrada en estos momentos, sobre todo el joven, no está amarrada a ningún tipo de control social, que no se preocupa para nada de lo que diga la comunidad en la cual vive, etcétera, ¿no? Completamente separado de todo lo que sería el control social normal. ¿Hay delincuente viejo o lo replanteo? ¿El joven llega viejo? Claro, hay una diferencia muy notable, porque el delincuente viejo estaba muy preocupado porque en su comunidad no sucediera ningún delito. Era protector de su propia comunidad, él tenía su negocio, pero lo tenía afuera. Incluso eso se ha ido manteniendo porque la comunidad en la cual está es una comunidad donde está su familia, donde están sus panas, donde si comete delito está en peligro de ser rechazado e incluso de ser denunciado, etcétera. Entonces, en general eso se mantiene, pero el delincuente mayor tenía todavía un resto de lo que eran las tradiciones de respeto a la comunidad, un resto de lo que eran las tradiciones de sentir culpa, etcétera. Por ejemplo, para que el delincuente mayor, sobre todo el criminal mayor, siempre trataba de justificar su delito. Decía, bueno, es que si yo no lo mataba, me mataba a mí. Es que yo me encontré en la obligación de tenerlo que matar. Lo justificaba, buscaba una manera de justificar. El joven, el actual, no tiene por qué justificar nada, simplemente me dio la gana y ya. Se me acaba el tiempo, me quedan apenas 2 minutos. Me habló de modelaje. ¿Quién modela hoy en día al delincuente? ¿Lo modela la autoridad? ¿Lo modela el gobierno? ¿Lo modelan los colectivos que se erigen como defensores de su comunidad, pero que cometen delitos y al final no pagan? ¿Quién modela? Todos esos modelan, pero dentro del barrio, dentro de la comunidad del barrio, es el éxito palpable, visible y observable perfectamente del delincuente, del malandro, que logra tener todo aquello que un muchacho y un joven desearía tener. ¿Y el delincuente del barrio dice, con mi barrio no te metas, o no hay distinción? Normalmente en un barrio llega a ocupar el puesto principal de mayor respeto lo que yo llamo el delincuente mayor. O sea, alguien que... Y entonces ese sí tiene ese lema, con mi barrio no te metas, y cuando los más jóvenes quieren hacer alguna fechoría dentro, él se lo impide o los obliga a devolver lo que robaron, o los obliga, en fin, de todo. Ahora, cuando a este lo matan, que normalmente después de un tiempo también lo matan, o lo mata la policía, o se matan entre ellos, etcétera, hay un periodo de anarquía.
Hay un corto periodo en el cual los más jóvenes levantan la cabeza y empiezan sin ningún control a producir bastantes problemas y matarse incluso. Generalmente dentro del barrio el malandro no mata a la gente común y corriente. Todos esos crímenes que uno ve en la prensa y demás, muchas veces son crímenes de malandro con malandro, de grupos con grupos. Me quedan apenas unos segundos, dos inquietudes. ¿Cuánto vive generalmente un delincuente? No pasa de los 25 años, normalmente. Normalmente. Y lo sabe. ¿Y hay solución? ¿Usted vislumbra que esto puede ser revertido o no? Sí, siempre hay que tener esperanza de que el ser humano se pueda recuperar. Pero en la praxis. Pero en la práctica, en los más avesados y lo que llamamos nosotros los violentos estructurales, difícilmente son recuperados. Muchísimas gracias, padre. Padre Alejandro Moreno, por habernos acompañado en Lo que la gente pregunta, amigos.